Hola, bienvenidos familia de Crossbridge, amigos y quienes hoy nos visitan por primera vez. Cuando tenemos una buena noticia para comunicar, normalmente estamos ansiosos, no queremos esperar mucho tiempo, queremos poderla comunicar de una vez. Hoy yo me siento algo así, porque en el desarrollo de esta serie, en la carta a los Romanos, hoy estaremos entrando en el capítulo número 3. Y este capítulo nos va a mostrar la hermosura del Evangelio, lo que es exclusivo del Evangelio, lo único que no se encuentra en ninguna otra creencia, en ninguna religión. Porque nos va a hablar de cómo Dios pudo conciliar su justicia con su misericordia. Un Dios que es santo, que es recto, que no puede dejar de castigar el pecado, que no puede dejar de hacer justicia. A su vez pudo ofrecerle al pecador culpable su misericordia para darle su perdón por gracia. Esta es una noticia realmente extraordinaria y quisiera que tú la conozcas muy bien y me ayudes a comunicársela a otras personas. Acompáñame orando, pidamos la dirección de Dios, sabiduría de Él, para internarnos entonces en este hermoso tema. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es un río de bendición, es abundante, es profunda y a la vez, Señor, suele ser clara para comunicarnos tu verdad que nos transforma. En esta mañana, Señor, háblanos al corazón y permítenos conocerte más y conocer esta buena noticia del Evangelio, de cómo tú has conciliado tu misericordia con tu justicia y cómo eso nos ha alcanzado para bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en ese precioso nombre te damos gracias. Amén. Muy bien, el capítulo número 3 de esta carta a los Romanos nos lleva rápidamente a una conclusión que se desprende de las evidencias que se han presentado en el capítulo 1 y 2, que han acusado tanto a religiosos como no religiosos. Pero también este capítulo nos va a retomar la explicación de lo que es el Evangelio, después de un paréntesis largo que se inició en el versículo 18 del capítulo número 1. El título que le he colocado a este tema es Justicia de Dios manifestada. Acompáñame leyendo algunos versos de este capítulo 3. Voy a leer desde el verso 9 hasta el 12 y voy a saltar luego al 19 y 20. Dice así: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Veamos entonces en primer lugar ¿cuál es la conclusión a la que se ha llegado? Quiero referirme al versículo número 9. La conclusión es que todos los seres humanos estamos bajo el pecado. Esta es una condición generalizada para todo ser humano. En el contexto primario de la carta, o sea, cuando Pablo la escribió, esto quería decir que esta era una condición generalizada tanto para judíos como para gentiles, es decir, para no judíos.
Hoy en día esto equivaldría a decir que es una condición generalizada tanto para religiosos como para no religiosos, para personas que creen en Dios como para personas que no creen en Dios, para aquellos que les importa vivir una vida moral, una vida recta, como para aquellos que les tiene sin cuidado. Así que la conclusión es: todos tenemos la misma condición común. Todos estamos bajo el dominio, bajo el poder del pecado. Cuando tú visitas un hospital, cuando entras a un hospital, todas las personas que se encuentran internadas allí tienen una misma condición: están enfermas. Aunque obviamente sus síntomas son diferentes dependiendo de la clase de enfermedad que tengan, de la clase de enfermedad que les aqueje. De la misma manera, estar bajo el pecado no significa que todos cometamos los mismos pecados o que cada uno sea igual de pecaminoso que cualquier otro. Pero sí significa que todos hemos violado la ley de Dios, que todos hemos pecado y que por lo tanto entonces todos nos encontramos excluidos de la gloria de Dios. Significa que todos estamos en nuestra condición original. Sin Cristo estamos entonces perdidos. Que todos somos declarados injustos delante de Dios sin Cristo, porque esa es nuestra condición original. En este pasaje se hace un diagnóstico bastante duro y hay veces un poco difícil de comprender qué es lo que quieren decir esas palabras. Nos hace hay veces pensar de que es una exageración, pero no es así, porque nos están hablando desde el punto de vista de la justicia de Dios. En ese diagnóstico se nos dice que no hay un solo ser humano que sea justo delante de Él, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos hemos descarriado, nos hemos corrompido y que no hay nadie que haga lo bueno. Y ahí surge nuestra mayor dificultad, porque nosotros hemos visto o sabemos de personas que hacen cosas buenas. Nosotros sabemos de personas que ayudan a otros. Sabemos de personas que son bastante humanitarias y que con su labor ayudan a aliviar el dolor ajeno. Pudiéramos decir entonces que hay gente que sí trata de vivir una vida correcta y que acaso eso no está de acuerdo con la voluntad de Dios. También pudiéramos decir que hay personas que invocan el nombre de Dios, que claman a Él en diferentes circunstancias. Y entonces, ¿acaso eso no es que le están buscando? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno y no hay uno solo justo? Significa que nada de lo que hagamos los seres humanos, aún nuestras buenas obras, nada de eso es suficiente para que nuestra deuda que tenemos delante de Dios por causa del pecado logre conseguir entonces el perdón de esa deuda, logre conseguir la exoneración de nuestra culpa y logre pagar el castigo que exige la justicia de Dios, que exige su ira santa para que la justicia de Dios quede satisfecha. Ninguna obra, por buena que sea, logra ese cometido, logra conseguir esa meta. En palabras más sencillas, pudiéramos decir: nada de lo que el ser humano haga puede hacer que sea declarado justo delante de Dios. Nada de lo que hagamos puede lograr que el ser humano sea declarado inocente delante de Dios. Ahora, las buenas obras que como seres humanos hacemos son necesarias y deseables, porque eso indudablemente mejora la condición de vida, pero son un camino sin salida. Son un camino imposible si con ellas pretendemos lograr el perdón de nuestros pecados, si con ellas pretendemos alcanzar la salvación para la vida eterna.
La realidad es que son buenas obras en un nivel horizontal, en nuestra relación los unos con los otros. Pero en nuestra relación vertical con Dios no logran resolver nuestra condición de que estamos bajo pecado. No resuelven nuestra condición de perdidos delante de Dios. Querido amigo, Dios ha establecido que el perdón y la obtención de la vida eterna es un regalo que Él otorga. Y como regalo es algo que se recibe gratuitamente, sin merecerlo, mediante la fe en Cristo Jesús. Y esta fe verdadera, la fe salvadora, entonces produce un cambio en la vida de la persona porque trae arrepentimiento. Es en este sentido que la Biblia califica que nadie hace nada bueno en el sentido de la justicia de Dios, en el sentido de la demanda divina de Dios para que el ser humano sea declarado justo. En ese sentido es un camino cerrado, un camino imposible, porque Dios tiene otra manera. Dios tiene otro camino diferente al que nosotros los seres humanos normalmente pensamos que pudiéramos lograr a través de nuestras buenas obras. En segundo lugar, este texto nos enseña que por la ley, y está hablando de la ley de Dios, nadie puede ser declarado justo ante Dios. Eso lo dicen los versículos 19 y 20. Todo ser humano que sea examinado con respecto al cumplimiento de la ley de Dios siempre va a ser hallado que ha incumplido, que se ha quedado corto. Siempre va a ser hallado que no dio en el blanco. Siempre va a ser hallado que no satisfizo la justicia divina. Ahora, todos sabemos que los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí son la manera ideal de vivir. Estos mandamientos, si pudieran ser cumplidos, serían entonces la dirección ideal para que cualquier sociedad y en cualquier época fuera regida, fuera guiada. Si alguien pudiera cumplir estos mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí, la ley de Dios, el resultado de eso sería una total armonía, paz, colaboración, progreso, equidad, justicia. La realidad que el resultado sería que nadie dañaría a nadie. A tal punto, esto es verdad, que cuando al Señor Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de la ley de Dios, Él respondió en Mateo 22, Él dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Jesús dijo que del cumplimiento de estos dos mandamientos dependía también el cumplimiento de todo el resto de la ley. Si el ser humano pudiera amar a Dios y pudiera amar al prójimo siempre como se ama a sí mismo, entonces obviamente cumpliría la ley de Dios y la vida aquí sería un paraíso. Esto sería el cielo en la tierra. Pero el cumplimiento total, permanente de la ley divina es imposible, porque el ser humano es un ser pecador que ha recibido como herencia una naturaleza caída a causa del pecado en el Edén, el pecado de Adán y Eva. Ahora, el ser humano es pecador no porque comete pecado, sino que comete pecado porque es pecador, porque tiene por naturaleza una inclinación contraria a la voluntad de Dios, contraria a la ley de Dios. Esto inmediatamente surge una pregunta en nuestra mente. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley
si ella es imposible de cumplir y no es un camino para lograr la justificación? Los versículos 19 y 20 nos dan respuesta. Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Tres cosas nos dicen estos versos. La ley fue dada para que todo ser humano quede sin argumentos, para que todo ser humano quede sin excusas. El término original es sin apologética, sin poderse defender, para que se calle la boca y sea convicto. Ser convicto significa ser acusado habiendo mostrado pruebas evidentes de la culpabilidad, aunque la persona acusada no haya reconocido su culpa. No es un convicto confeso, sino un convicto que se le han mostrado pruebas suficientes, aunque él no haya reconocido su culpabilidad. La ley fue dada con ese propósito, de que el ser humano no tenga argumentos y quede convicto. En segundo lugar, fue dada la ley para demostrar que nadie puede ser justificado delante de Dios, nadie puede ser declarado inocente tratando de cumplir la ley de Dios. Y por último nos dicen estos versos que es para que nosotros hagamos conciencia de que somos pecadores. Dice el texto, cobrar conciencia del pecado. En otras palabras, para que adquiramos el conocimiento, para que seamos convencidos en nuestra mente. Porque es que la ley de Dios es un espejo que nos muestra nuestra realidad como pecadores. Por eso el mismo apóstol Pablo en Gálatas 3:24, él dijo que la ley era un ayo, que la ley era una guía, un tutor, es decir, un maestro encargado de conducirnos a Cristo para que mediante la fe pudiéramos ser justificados. Ese es el propósito de la ley. En tercer lugar, lo que nos enseña este capítulo es que la forma de ser justificados es aparte de la ley, aparte de la ley de Dios. Voy a leer los versos 21 y 23, anexándoselo a lo que ya hemos leído. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta era la buena noticia que estaba ansioso de comunicar en esta mañana. He llegado a la parte de esta carta donde se nos enseña que de acuerdo al Evangelio, el pecador culpable sí puede ser justificado ante un Dios que es santo y justo. Esta es la hermosura del Evangelio. Esto es lo maravilloso, lo único, lo exclusivo que tiene el Evangelio. El cómo Dios pudo reconciliar su justicia con su misericordia. Cómo Dios, sin dejar de castigar el pecado y haciendo justicia, a su vez puede ofrecerle al pecador culpable su misericordia para que su gracia lo alcance y pueda declararlo inocente, pueda justificarlo. En el Evangelio entonces vemos la reconciliación de la justicia de Dios con su misericordia. Dios no ha dejado de hacer justicia y tampoco ha dejado de tener misericordia. Y por eso la hermosura del Evangelio es que el Evangelio es Cristo. Porque todo esto se materializa, se hace realidad, es en Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él es Dios hecho hombre. Dios que tomó forma humana, Dios que se encarnó.
Él es el único ser humano que después del pecado de Adán y Eva en el Edén, es el único ser humano que ha nacido sin estar bajo el dominio del pecado. El único ser humano que no ha estado en esa condición generalizada para todo el género humano. Él nació sin ser esclavo del pecado. 100% Dios, pero 100% hombre, pero sin naturaleza pecaminosa. Jesús vino a este mundo en la condición en que Adán y Eva fueron creados antes de pecar. Ellos estaban también en la posibilidad de vivir una vida en obediencia a Dios. Jesús vino de esa misma manera. Pero Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por lo tanto, Él cumplió la justicia de la ley y Él así pagó luego en la cruz, siendo inocente, con su sangre inocente. Él pagó la deuda del pecado del pueblo de Dios. Este anuncio, esta buena noticia es tan grande que Dios anunció esta forma de justicia desde los escritos de la antigüedad, de los escritos de Moisés. Son llamados la ley. Y también mediante la profecía, mediante el anuncio de los profetas. Esto fue predicho a través de los tipos y las sombras de la ley sacrificial, de lo que anunciaba la demanda del derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, en los sacrificios que se presentaban. Se nos estaba anunciando esta forma de ser justificados mediante la fe en el Evangelio. Hay profecías directas que hablan de esto, que por asunto de tiempo no las voy a leer, voy a mencionar simplemente algunas muy pocas. Isaías 51 en sus versículos 5, 6 y 8. Isaías 56 versículo 1, o Daniel capítulo 9 versículo 24. En Cristo es la única forma en que podemos ser justificados. Y dice el texto que hemos leído en Romanos 3 que es para todo aquel que cree. No hay distinción alguna, ya que todos los seres humanos estamos bajo la condición de pecado, ya que todos los seres humanos estamos incapacitados de salvarnos a sí mismos, como lo dice el versículo 22 y 23. Entonces esta forma de ser justificados mediante la fe en la justicia de Cristo es para todo aquel que cree, sin distinción ninguna. Este, querido amigo, es el corazón del Evangelio, que Pablo ya lo había anunciado en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17. Que la única manera de recibir la justificación es por medio de la fe, una fe depositada en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Ahora, quiero que me entiendas bien, la fe no es una obra meritoria mediante la cual nosotros los seres humanos nos ganamos o nos merecemos la salvación. No. La fe simplemente es el medio, el canal para recibir gratuitamente esa justificación, esa salvación. Porque esta es una fe que acepta de que es un regalo, es un don gratuito dado por Dios. Nadie puede jactarse de haber creído en Cristo, porque esto es algo que Dios mismo también da. Y a la vez nadie puede jactarse de haber creído en Cristo, porque sinceramente no creer en Cristo es una insensatez, es falta de sabiduría. La fe es el reconocimiento de que no podemos salvarnos a nosotros mismos y por eso clamamos por un Salvador. Ahora, aunque este texto de Romanos 3 tiene muchas más enseñanzas respecto de la obra de Cristo, yo voy a ir a una más como mi último y cuarto punto en este desarrollo. La justificación gratuita es posible debido a la redención que Cristo llevó a cabo.
Eso lo dice el verso 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Cuando Pablo utiliza la palabra redención, suele usarla de dos maneras distintas. Una de ellas se refiere al futuro, cuando Dios, por medio de la obra de Cristo, va a renovar todo en su creación, incluyendo la resurrección de su pueblo, a través de la cual va a transformar el cuerpo de su pueblo, de los que son salvos, y les va a dar un cuerpo glorioso, lo cual Pablo lo habla más adelante en el capítulo 8. Pero aquí en el capítulo 3, el uso que él le está dando a la palabra redención es refiriéndose al sacrificio de Cristo como el pago de un precio para comprar, para adquirir, para liberar a alguien que estaba perteneciendo a otro amo. Recuerda que la conclusión con la cual en el versículo 9 este capítulo nos trajo es que todos estaban bajo el dominio del pecado. El pecado era el amo de todos los seres humanos. Pero con la sangre de Cristo, que fue pagada como un precioso precio, todos aquellos que hemos venido a la fe del Evangelio hemos sido liberados para pertenecer ahora a Cristo, para dejar de pertenecer al antiguo amo, el pecado, y pertenecer a Cristo. Colosenses capítulo 1, los versos 13 y 14 lo dicen de una manera hermosa y clara. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es el único ser que no ha estado bajo el dominio del pecado, el único ser libre que además tenía el precio con el cual él podía comprar la liberación de su pueblo, su sangre inocente. Esa sangre, habiendo sido aplicada a nuestra deuda, habiendo sido pagada por nuestra liberación, ha hecho que Dios el Padre nos haya vestido entonces con la justicia de Cristo y nos haya declarado justificados, y lo ha hecho de manera gratuita. ¿Cuál es la conclusión que pudiéramos llegar esta mañana al haber reflexionado en estos versículos? Mi conclusión quiero basarla también en lo que dicen los versículos 26, 27 y 31. Y se las voy a decir antes de leer el texto, se las voy a comunicar con mis propias palabras. La conclusión de este hermoso anuncio del Evangelio, por el cual he tenido tanta ansiedad de llegar hasta aquí y comunicárselos, es que Dios ha manifestado su justicia, que Dios ha hecho justicia mediante el sacrificio de Cristo Jesús. La conclusión es que Dios, por lo tanto, es justo, porque Él ha demandado el pago pleno de la pena por el pecado. Pero también, aparte de que Dios ha demandado eso, la buena noticia incluye que Dios es entonces el que justifica a aquel que ha colocado su fe en Cristo. Y Dios lo ha hecho sin comprometer su justicia, porque hubo un sustituto, un reemplazo perfecto que ha muerto y ha resucitado en nuestro lugar. Ese sustituto, ese reemplazo perfecto, obviamente es Cristo, quien en lugar de su pueblo murió y resucitó. Esta es la forma de justicia que elimina la jactancia que el ser humano pudiera pretender tener. Esta forma de justicia, a su vez, confirma el valor de la ley de Dios, porque es a través de esta forma de justicia que la ley de Dios nos ha servido como el maestro, como el ayo para llevarnos a Cristo. Déjame entonces, para finalizar, leer estos versículos 26, 27 y 31 para que oremos juntos. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo
para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Querido amigo, esta noticia solo te la puede dar el Evangelio. Hay justificación gratuita para el pecador culpable mediante la justicia que Cristo ha hecho, viviendo una vida sin pecado y muriendo en la cruz como sustituto, derramando su sangre para todo aquel que se acoge mediante la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Hay justicia gratuita. Oremos. Padre, gracias porque tu amor es un amor tan grande. Es tan grande la obra que tú has hecho enviando a Cristo Jesús para que se hiciera hombre y luego presentándolo como sacrificio en el lugar nuestro. Gracias, Dios, porque a nadie se le hubiera ocurrido semejante sabiduría. El Dios Santo, creador del universo, quien demanda justicia perfecta, Él mismo ha pagado el precio mediante el sacrificio de su Hijo para alcanzarnos a nosotros, pecadores necesitados, imposibilitados de salvarnos. Y ahora, Señor, nos has colocado esta justificación, este perdón de pecados mediante la fe en Cristo Jesús. Señor, gracias porque la fe en Cristo Jesús ha traído convicción de nuestra maldad, ha traído arrepentimiento por la obra de tu Santo Espíritu y ha traído una deuda de gratitud y un deseo de vivir diariamente en arrepentimiento una vida transformada. Pero ha traído también una libertad gloriosa, una gratitud extraordinaria, una alabanza y una adoración genuina, porque solo tú eres el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Toda honra, toda gloria sea para ti. Señor, danos fuerza como iglesia para anunciar esta buena noticia al norte, al sur, al oriente, al occidente, a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno. Señor, haznos mensajeros de esta buena noticia y toca los corazones de aquellos que tú quieres tocar. En el nombre de Jesús te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Amén. Que el favor de Dios esté contigo durante todo este resto de semana.